Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy le vamos a entrar, nos vamos a sumar a la discusión que comienza a haber en torno a la reforma electoral, todavía en ciernes, todavía en el principio de la discusión que seguramente se irá dando en los próximos días y semanas. Pero para ir tejiendo dónde están los principales puntos de la agenda, dónde los consensos, dónde las diferencias y la visión o las consideraciones que hay sobre esta nueva reforma. Me da mucho gusto que esté con nosotros el diputado Federico Dorin de Acción Nacional. Federico, un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias, Pepe. De nueva cuenta, un placer para mí estar aquí contigo. No, como siempre, agradecidos de que hayas accedido a venir, a pesar del tráfico tan fuerte que había hoy. Y de la lluvia que empezaba, pero alcancé a librarla. Y por supuesto, me da también muchísimo gusto que otra vez nos acompañe el diputado de Morena, Juan Romero Tenorio. Juan, encantado. Qué bueno. Gracias, Pepe. Qué bueno que vuelves. Qué bueno que nos abres ese espacio para conocer la opinión de Morena. Muchas gracias. No, pues con todo gusto. Aquí de lo que se trata es justo eso, de conocer la opinión de todos y poderlas contrastar, porque eso es lo que permite a todo nuestro auditorio formarse una mejor opinión y criterio sobre por dónde anda la bolita en un asunto que a todos preocupa, como otra vez, otra reforma electoral. La verdad es que llevamos varias, ahorita nos metemos al tema, digamos, en contexto, pero abramos con la pregunta que está en este momento en el ambiente, quizá el mayor señalamiento que hay sobre la reforma, y es que se critica, Federico, o se señala que es una reforma demasiado coyuntural y con posibilidades de que tenga dedicatoria en el calor de la guerra de los spots que desató el presidente del PRI contra López Obrador por lo que señala o acusa como campaña anticipada por su aparición en los spots. Pepe, pero es que es así. Él hace una candidatura, digamos, dedicada a la de Andrés Manuel en términos de la reforma. Nosotros no estamos interpretando. El propio Beltrán es cuando dice hay que reglamentar lo que está haciendo Andrés Manuel, hay que reglamentar lo que está haciendo Ricardo Anaya, como yo he dicho. Sí, porque no es solo Andrés Manuel, se está señalando como tramposos, vaya, por decir la palabra que utilizó, haciendo trampas a ambos. Y engañando a la opinión pública diciendo que no solo hacen trampas, sino que gozan de un privilegio. No gozan de un privilegio, gozan de un derecho que él tiene. Aquí lo que él está haciendo es trasladar un problema interno del PRI al ámbito del sistema de partidos. Me explico. Él tiene el mismo derecho de pautarse. Lo que pasa es que para que le permitan salir en los tiempos oficiales como líder del PRI, pues necesita pasar por el filtro de PRInos, ¿no? Y resolver que él no sea quien le esté haciendo trampa a Aurelio Nuño en la SEP, a Videgaray en Hacienda o al secretario Osorio Chong en Gobernación. Entonces, como él tiene que cruzar la caseta de Pinos y no logra pagar la cuota, digamos, de Capufe en tiempos de Estado, nos quiere trasladar su conflicto interno al modelo, pero es un problema interno, no es un problema del modelo. Que el modelo tiene cosas a mejorar en la legislación, muchísimas, pero no en los términos en los que él lo está planteando de saque, y menos con la dedicatoria ni a López Obrador ni a Ricardo Anaya, como hoy ya ambos dirigentes nacionales de institutos políticos. Ahorita me meto al modelo, pero déjame preguntarte, Juan, ¿tú cómo lo ves? ¿Es un problema más bien de tipo interno, de, digamos, las luchas o aspiraciones internas dentro del propio PRI, o en efecto hay la pretensión de frenar digamos, el crecimiento que ha experimentado López Obrador en las encuestas? Pues es evidente el crecimiento de Andrés Manuel en las encuestas y en la percepción pública. Ha crecido a partir de la presencia de Morena ya como partido político. El primer año, en el primer proceso electoral, nos fue bien, nos va a ir mejor, porque aparte no solamente es el spot. Andrés trae una campaña dentro de Morena a nivel nacional construyendo partido. Es sorprendente que ahorita Beltrones, el principal promotor de la reforma electoral de 2013-2014, que funcionó en 2015, cuestione ahora el modelo de comunicación política. Este modelo viene desde la reforma 2007-2008. Ha pasado la elección 2009, 2012, 2015. ¿Por qué después de 3 procesos electorales federales cuestiona ahora el modelo? Cuestiona porque ha beneficiado en una estrategia de comunicación de Morena. Una estrategia que es legal, a pesar de que el Zambrano del PRD señala que es ilegal lo que hace Andrés Manuel dentro de Morena. Pues tanto el Tribunal Electoral como el propio Instituto Nacional Electoral no cuestionan la legalidad de la comunicación de Morena.
Ahora, pero desde tu punto de vista, ¿es un asunto interno del PRI o más bien sí es un asunto hacia el exterior? ¿Es un complot o es un problema interno del PRI, digamos? Para decirlo de otra manera. Pues tendrías que tener más información para definir si es efectivamente un problema interno del PRI. Sí, yo, por lo que se percibe en medios, es una molestia del PRI ante la presencia creciente de Andrés Manuel. Y así se ha manifestado, y así lo manifestaron. Tenemos que parar los spots que está utilizando Andrés Manuel dentro del tiempo oficial que le toca a Morena, que es un tiempo muy acotado, es desproporcional con los demás partidos. Anuncian que hay casi 600,000 spots que ha utilizado Andrés Manuel. Digo, 600,000 de 40,000, de 4 millones, ¿sí? O sea, no es proporcionalmente el impacto que debería tener un sistema de mayor equidad en la comunicación política. Ahora, independientemente de si es un asunto interno o externo, lo que también es claro, Federico, tú has estado ya en varias reformas electorales, no es la primera, ya te has tocado tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y generalmente pareciera ya una tradición que después de una elección, después de que alguien sufre una derrota, entonces viene, digamos, la respuesta a través de una reforma electoral. Sucedió en 2006 cuando Andrés Manuel impugna justamente la elección por el tema de los medios de comunicación, y viene la reforma de 2007-2008 y así sucesivamente. La última, bueno, pues el año pasado simplemente lo del verde. A ver, es que por eso ha habido tantas, Pepe, porque lo que es curioso es que surgen, yo te diría que del dolor de la frustración de una derrota electoral. La legislatura anterior hizo una después del caso Monex, y lo que se legisló fue una supuesta mejor fiscalización, al grado tal que vimos que la Sala Superior del Tribunal Electoral le dijo al INE, no supiste fiscalizar, y le regresó toda la fiscalización. Ahora el abuso no fue el caso Monex, digamos, no fue en 12, sino fue el Partido Verde, y la nueva reforma tendría que acotar las, digamos, argucias del Verde. Ejemplo, un tema que hay que hacer. No, la ley de partidos no está bien conectada en términos de que las infracciones de un partido en el modelo de comunicación política se sancionan ahí. Y tú viste que aunque las sanciones al Verde fueron brutalmente altas en términos económicos, lo que pedía Acción Nacional, ¿sí?, era que les quitaran minutos y segundos de los tiempos de Estado, porque fue el ámbito donde habían cometido la infracción. Pero es cierto, está inconexa la legislación. Entonces, ¿qué querríamos nosotros? Uno, que quede perfectamente claro que las infracciones a la fiscalización, a la contabilidad tradicionales, son multas con cargo al erario que van al CONACYT. Pero las infracciones al modelo se castigan con minutos y segundos del propio modelo de comunicación política. Y otra cosa que hemos planteado, yo mismo la planteé, y si un partido logra rebasar, imagínate, esto llevado al sector privado, que tú acumules más multas que dinero que le recibiste público para la campaña, es decir, tienes más infracciones que méritos. Eso casi parece insolvencia. Bueno, y entonces es insolvencia que no tengas acceso al reparto de diputaciones, y es como el más tramposo de la contienda en multas, todavía ser premiado en las plurales. Tiene que haber un umbral de fair play. Te pasas en multas de ese umbral, te quedas sin las plurinominales. Estarías diciendo, o sea, además de que no estás de acuerdo con que sea una reforma de la frustración, que además no esté bien enfocada en los verdaderos problemas que ya tenemos detectados de las últimas. Es, porque digamos, el agravio colectivo reciente legitimado por autoridades electorales es el Partido Verde. Sí en el modelo, pero no respecto de Andrés Manuel. Y nos vamos a salir a la mano. Aquí no es como que Andrés Manuel y yo compartimos el pavo el día de mañana de Thanksgiving o vamos a pasar Navidad juntos. No somos particularmente grandes amigos. Pero me parece que él no está haciendo más que adaptarse a un modelo que se legisló. Lo que no comparte, lo que dice el diputado Romero, pues tiene menos spots porque tiene menos rentabilidad electoral, y ese es el coeficiente con el cual se distribuyen. Pero no ha hecho nada ilegítimo, y lo que no deberíamos de hacer es legislar con el prejuicio de cómo va a ser competitivo a futuro. Si hoy día ha sido malo que las reformas se hacen, digamos, con el espejo retrovisor y no con el parabrisas, ¿no? Ahora nos propone Beltrones legislar viendo parabrisas, pero a través del odio, no a través de la equidad. ¿Cómo ves, Juan? A ver, ¿sí estarías de acuerdo en que desafortunadamente ha habido una dosis, incluso alta dosis, siguiendo las palabras de Federico, de frustración en las reformas electorales? Desde la de 2006, la propia de la derrota de Andrés Manuel en 2006, y luego las sucesivas que han tenido también como protagonistas a los que han perdido las elecciones, porque en este país, como por ahí decían, nunca nadie pierde. Sí. O nadie quiere perder, o nadie acepta perder. Después de cada proceso electoral hay una reforma obligatoria,
una reforma que busca subsanar los agravios generados durante el desarrollo de procesos electorales. El agravio que tuvo el PAN y los demás partidos ante una conducta, falta de parcialidad, profesionalismo y autonomía de los órganos estatales en procesos locales de 2013, provoca esta reforma que nos lleva al Instituto Nacional Electoral. ¿Sí? Hay que desvincular a los órganos estatales de la influencia de los gobernadores. ¿Cómo? Pues a través de un órgano nacional. Entonces, después de cada proceso electoral hay que hacer una reforma para que busque... Esa es la derrota de la presidencial, lo que estás diciendo, por supuesto. No, Eso Pero refiere la derrota presidencial viene de la las de OPLES, 2013, que también fue 2013. imperfecta. que fue una iniciativa, Porque por supuesto, del PAN, para sacar a los gobernadores. Esa fue la justificación, pero ¿por qué sacar no cuajó? la mano de los ¿Por qué no gobernadores. cuajó? Porque es un poco como lo que sucede en la Ciudad de México con el INVEA. Sí, las OPLES tienen autonomía y son nombrados directamente por el INE y sacamos al Congreso local donde el gobernador tenía mayoría, pero Así es. ¿quién le paga a los salarios a los consejeros electorales estatales? ¿Quién le suministra el dinero? No, sigue siendo el gobernador estatal. Y en esa medida hay un tramo de control que habría que hacer en la nueva reforma, que ese dinero fluya a través del INE para que el gobernador no esté chantajeando al órgano autónomo. O sea, dirías que, a ver, es que ahí Me me, decía, ahí te me doy ha un perdido. dato. O sea, tú estarías también de acuerdo en modificar esa parte de la reforma electoral de 2013. Y te digo por para qué. sacar todavía del... Y te digo, porque me decía el diputado Miguel Ángel Yunes, que en Veracruz el gobernador Duarte está condicionando darles el presupuesto para el proceso electoral a que él pueda imponer al secretario ejecutivo del Instituto Estatal Electoral o de la OPLE. Ese tipo de cosas que se iban a evitar sacando el tema de las mayorías locales en los congresos, se siguen dando a través de la administración del recurso para operar. Hay todavía cosas que revisar, que nos hacen todavía menos competitivo y equitativo el marco, donde el gobernador cree que porque le da el dinero público, dinero de todos nosotros, puede poner un secretario ejecutivo en el órgano electoral. ¿Con qué estaría de acuerdo de esas propuestas o esas observaciones, Morena? ¿Con modificar el modelo de comunicación, con lo que está pidiendo el PRI de cambiar las condiciones de acceso a los medios antes de los procesos electorales, con los OPLES, con qué? ¿Quién abre la propuesta de reforma electoral? El PRI. Digo, si escuchamos a Gamboa, si escuchamos a Marín, ¿sí?, al propio presidente del PRI, la abren apuntando hacia los spots de Morena encabezados por Andrés Manuel López Obrador. O sea, para ellos les afecta esta cuestión. Después envuelven este discurso en una pretendida reforma electoral. ¿Cuáles son los puntos que proponen de reforma electoral? No hay ningún punto más allá de los spots, no hay otro punto. ¿Que hay que corregir la ley? Hay que corregirla. Sí, los órganos, las OPLES, órganos locales electorales, siguen teniendo un vínculo político de facto con los gobiernos de los estados, se subordina por el presupuesto. El INE no ejerce un control estricto sobre estos OPLES, ¿sí? Hay filtros en el proceso de designación de los integrantes de los OPLES. Hay desigualdad en el acceso a medios y el modelo de comunicación no genera lo que debe tener todo ciudadano para votar en forma libre, información. ¿Qué proponen? ¿Sí? ¿Cuál es su propuesta de gobierno? ¿Cuál va a ser su propuesta en la ejecución de sus programas electorales? Falta información. El modelo de comunicación no se presta para una información completa del ciudadano. Pero ¿estarían de acuerdo en modificar el modelo de comunicación? Por eso, si regresar atrás de la reforma de 2007-2008, por ejemplo, de tiempos oficiales y administración centralizada en el IFE. No se trata de regresar, se trata de corregir lo que ha funcionado, que ha habido problemas en la operación, hay que corregir esos problemas de operación. ¿Sí? Se trata de reformas menores, de ajuste. Yo creo que hay que ajustar. Déjame ponerte un ejemplo de una cosa que yo he sostenido que debemos de revisar. A ver, sin desvirtuar el modelo ni echarlo por la borda. Con un argumento que Beltrones no nos dice. A ver, los mexicanos hemos invertido varios cientos, quizá ya miles de millones de pesos en comprar los fierros en el INE para administrar ese modelo. Sí, ¿no? Absolutamente. Ese dinero, ¿qué haríamos con una inversión de tantos años para administrar, aunque suene burdamente, spots? La vamos a tirar por la borda. Pero te pongo un ejemplo. El ciclo de la pauta convenida entre el INE y el CIRT es de casi 10 días. Entonces, la capacidad de respuesta que tiene un partido en un proceso para sacar raja de una crisis o para hacer control de daños es muy largo. Ejemplo hipotético. Le sale a un candidato en el proceso electoral del 18 una Casa Blanca, ¿no? La oportunidad que tienen los otros partidos
de producir un spot en 24 horas para tenerlo en 48 arriba, como pasaba antes, con base en los tiempos de Estado. No lo tenemos, el ciclo es larguísimo. Bueno, ese es un punto Ni él para defenderse. Ese es un punto central, incluso voy a traer algunas declaraciones que hoy hicieron en la Cámara de Radio y Televisión, las voy a poner a su consideración. Empresarios de medios de comunicación, comunicadores se quejan de que en las campañas la sobreregulación de las campañas negativas o de la guerra sucia está llevando pues a que a veces no se atrevan a abordar de cierta manera las cosas por el miedo a la sanción, que no se produzcan los debates que por otro lado se les pide y que en definitiva pues el ejercicio, digamos, de la crítica y la libertad de expresión esté a veces encasillado o amarrado en un corset de regulaciones y la amenaza de sanciones que también lo afecta. ¿Ustedes estarían entonces de acuerdo, o ese es otro de los puntos, de meterse a modificar la parte de guerra sucia y campañas negativas? Yo te diría que tenemos que recuperar la libertad de expresión que teníamos todos. Yo tengo el derecho a tener un postulado político y tú tienes el privilegio de escoger si compartes mi prejuicio o no. Y si yo le imputo una crítica a alguien, pues si no me asiste la razón, tú no vas a votar por mí. Pero te pongo ejemplos. A ver, la comida de hoy, el mensaje del presidente de la República. Cuando Acción Nacional puso spots que mencionaban a la presidencia de la República, se queja la presidencia de la República y hay censura y los bajan. ¿Por qué hoy no dijo absolutamente nada el titular del Ejecutivo, que es quien promovió la censura de lo que el PAN le criticaba? ¿Por qué no podemos hacerle una crítica a la presidencia de la República en este modelo político de nuestro país? Imagínate qué tan mal está que hay que hasta pedirle permiso al INE para que la crítica al presidente pase por los filtros de los consejeros que a través de las mayorías que ha tenido el PRI en la Cámara de Diputados, pues tiene ahí ese grupo de 5 consejeros, diría yo, ad hoc. Sí, porque, a ver, para clarificar con el auditorio, y voy contigo, Juan, en efecto son dos cosas distintas. Por un lado, la parte administrativa, que es el IFE, contrata y pauta los spots de los medios, pero por otro lado está el capítulo de guerra sucia y campañas negativas que está sancionado y es al que se refería Federico. ¿Ustedes están a favor o en contra de uno, del otro o de cuál? No, hay que ¿Qué estarían dispuestos a cambiar y qué no? Hay principios que hay que respetar, la libertad de expresión, pero también el derecho a la información. Tenemos que hacer un equilibrio entre ambos principios para que todos los actores, tanto el INE como regulador del tiempo oficial y el único que puede distribuir tiempo en radio y televisión para campañas, para partidos políticos, y garantizarle a los medios que jueguen en su papel como medios de información, porque ellos al final del día también vienen siendo parte de este juego político de ocultar la información real, de meterse a la guerra sucia, ¿sí? Tenemos que avanzar. Pero entonces, a ver, ahí ya no, perdóname, ahí concrétame un poquito más. O sea, a ver, ¿estás de acuerdo con que el IFE siga pautando? Sí. O sea, que no haya contratación directa de los partidos. Sí, porque la prerrogativa que tiene el INE de controlar el tiempo para partidos políticos derivó de la reforma después de la elección de 2006, de la guerra sucia. Está la otra parte, la venta de tiempo y la desproporcionalidad entre bonificación de tiempo o descuento en el precio del spot. ¿Sí? Bueno, eso sigue estando prohibido, esa clase de bonificaciones, pero en el caso particular de libertad de expresión, que como uno de los principios que tú pones para defender, ¿estás de acuerdo con que se mantenga, digamos, la regulación? Que se mantenga. Sí, que se mantenga la regulación, porque genera equilibrio en la competencia. Ahí habría una diferencia importante. O sea, que se mantenga la regulación, pero que se cambie el formato. O sea, está sujeto a spot de 30, 1 minuto, 2 minutos. Y de acuerdo a lo que definen los criterios del propio Consejo General del INE, el pautaje te impide tener un medio de comunicación más amplio, más asequible al elector. No puedes tener pautas regionales. Pero déjame un ejemplo concretísimo, el que decíamos antes de la elección Fox en el 2000, cuando aquel famoso hoy, que en 24 horas el PAN saca un spot y tiene un efecto positivo para ellos en ese momento en términos de las encuestas. Eso en este momento sería muy difícil por la regulación. No, ¿ustedes están a favor de que eso se mantenga o no? ¿O ustedes verían mejor conservar el derecho de que también en 24 horas, si lo consideran pertinentes, hagan un spot de lo que les dé la gana y lo suban? Y si injurian o hacen una crítica sin bases, pues que se lo reclamen. ¿Cuál sería tu postura? La inmediatez de la información. Sí. La campaña es breve.
y tener espacios administrativos que te piden informar de inmediato el evento que tuvo el candidato en un municipio o el hecho público de algún funcionario que se da durante el desarrollo de campaña y no hay posibilidad de informarlo de inmediato, ¿sí? Afecta el desarrollo Entonces sí de la campaña. estarías a favor de que se modificara la guerra sucia. Ahí, ¿cómo la ves tú? No, ¿Ves consensos dentro del PAN y con los otros partidos para este punto en particular? para ese tema sí. Lo que hay que tener mucho cuidado es que no sea esa la divisa de chantaje del PRI para la reforma del 134 constitucional. Pero no podemos vivir, yo me rehúso a vivir en un país que se dice que tiene democracia, que tiene ya una alternancia de vuelta al PRI en el gobierno, donde no se puede criticar al presidente de la República. No solo es, no lo perdamos de vista, Pepe, no solo es que no lo puedes tu derecho consumar en una crítica al presidente. Olvídate de poner un spot de la Casa Blanca, olvídate de poner un spot de un asunto que agravie la opinión pública, de Malinalco, si terminase el secretario de Hacienda de candidato. Eso jamás se podría pautar. Bueno, que hasta recuerdo el escándalo sobre los relojes, te acordarás en la última campaña de los relojes, claro, en relación con Camacho. Pero hay otro tema que también ha puesto pues sobre la mesa el PAN, que es el de la segunda vuelta, y eso es como sacar el demiurgo, porque enseguida salió también el PRI a decir, a eso no vamos. Preferimos, venía viendo ahorita en la radio, declaraciones de Beltrones, de Manuel Pablo Beltrones, líder del PRI, diciendo, preferimos los gobiernos de coalición que hoy son potestativos, hagámoslos obligatorios. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Están a favor de la segunda vuelta o no? A ver, nosotros estamos a favor, y te diría brevemente por qué. Porque estamos en un marco electoral muy similar en lo federal al de la propia Ciudad de México, ¿no? Puede ser una contienda entre cuatro. Corremos el riesgo de que la próxima presidencia de la República sea alguien que gane con 20 altos o con 30 y bajos. Sí, con escaso respaldo electoral. ¿No? Y eso, traducido a un Congreso que a partir del 18 tendrá reelección, genera ingobernabilidad. Tenemos que pensar que en un Congreso que ya va a tener reelección para senadores y diputados federales, quien gane la presidencia de la República tuviera la posibilidad de tener una holgura de gobernabilidad que le permita la colaboración con el Congreso. Gana alguien con 33, 32, lo cual es muy poca legitimidad, contra un Congreso profundamente adverso, 68, y tenemos otra vez la dinámica de la presidencia sistemáticamente cercenada y bloqueada por la oposición. Vamos a la dinámica casi hacia el parlamentarismo por la vía simplemente del debilitamiento del Ejecutivo. Tengo que hacer un corte y regreso contigo, Juan, para preguntarte cómo ve Morena la segunda vuelta, si está de acuerdo o no, y cómo ve un escenario como el que está dibujando Federico Dorin de debilitamiento o de un presidente elegido en 2018 con escaso respaldo popular. No, pero Juan, ¿ustedes están de acuerdo, sí o no, con la segunda vuelta que ha lanzado el PAN dentro del paquete, digamos, de discusiones? ¿Y cómo ven el escenario que en efecto dibujaba Federico de lograr tener en el 18 un presidente con un apoyo de 20 altos o 30 bajos, para usar casi entrecomillado? Sí. Mira, se va construyendo la agenda sobre reforma electoral. Primero el modelo de comunicación a partir del cuestionamiento spot. Se presenta el PAN y presenta segunda vuelta. Yo diría segunda vuelta, pero no segunda vuelta aislada como un método de elección, de legitimación del presidente. Segunda vuelta tiene que ir acompañada con revocación de mandato, ¿sí? Referéndum, ¿sí? Que son otras figuras que nos ayudan a equilibrar los poderes y que nos obligan y establecerían mecanismos de rendición de cuentas. Porque segunda vuelta por sí misma no tendría mucho sentido, porque el poder de corrupción en nuestro sistema político es muy fuerte. En una segunda vuelta donde dos fuerzas, 2006, 2012, dos fuerzas que quedan muy cerradas, pues obliga a un pacto. Entonces un pacto sin reglas, un pacto sin transparencia, pues corrompe más al sistema. O sea, no a los pactos de complicidad. No, ese sería el segunda vuelta, pero tendríamos que revisar qué mecanismos de control nos hacen asequible a la ciudadanía un nuevo voto con mayor información, con una decisión independiente, sin compra o coacción del voto, ¿sí? Que garantice una legitimidad de quien surja en una segunda vuelta. Entonces, segunda vuelta no va sola, tiene que ir con referéndum, con revocación de mandato,
con procedimientos de control en la transparencia de la constitución de acuerdos o pactos previos a una segunda vuelta, ¿no? O sea, Morena dice, pesos sí, pero contrapesos también. A ver, y yo estoy de acuerdo con eso. Más allá de la revocación de mandato o del referéndum, te pongo un ejemplo. Se puede poner una disposición electoral que diga que si alguien gana con suficiente holgura, pues tiene derecho a nombrar el 100% del gabinete federal. Pues si alguien gana con 20 altos, 30 y bajos, ¿no? Tendrá que hacer una propuesta que ratifique el Congreso por 2/3 partes. Porque tú no puedes ganar con 35 y comerte todo el espacio político del país. Si tienes más de, por decir algo, de 35, 40 puntos porcentuales, pues es democráticamente sostenible. Pero alguien que gana con tan poco, que sostenga a la consideración del Congreso, como le encantaría a Beltrones, porque antes era así, que le ratifique el gabinete. Y entonces te obliga a distribuir el poder con base en la ponderación que el elector hizo. La gente votó por el presidente de la República, sí ganó Enrique Peña Nieto. Como dijera Calderón, haya sido como haya sido, con Monex, con lo que tú quieras, ganó. Pero el 65% de los mexicanos no votaron por él, no se sienten representados en su política pública ni en su gabinete. A ver, y en efecto es un escenario que está y puede ser para cualquiera de los candidatos de los partidos que compitan y gane, y el que gane en 2018. Ahora, sí lo están pensando el PRI también, porque está poniendo sobre la mesa el tema de gobiernos de coalición. ¿Cómo verían ese punto? ¿Estarían de acuerdo? Porque un poco lo que estás también tú diciendo es, bueno, segunda vuelta sí, pero y si no es suficiente, pues entonces otro mecanismo es construir bloques. Sí, porque lo que apunta muy bien es una segunda vuelta que no vea el hoy, sino que vea el hoy y el mañana. Entonces, si no quieres optar por la segunda vuelta, pues entonces asumes que tu margen democrático es tan escaso que tienes que cogobernar con los demás desde el ámbito ejecutivo para construir la coalición, digamos, parlamentaria de otra forma. O de entrada logras lo que es muy difícil, una agenda en común, ideológicamente, para un postulado que te presente ante la opinión pública. A ver, una agenda en común y un programa en común. ¿Tú ves a Andrés Manuel el 18 entrando en un esquema así? Hay posibilidad, porque ya modificó la segunda vuelta, que implica ya darle mayores facultades al Parlamento. O sea, el Parlamento se convierte en un contrapeso en el momento en que para nombrar el gabinete o las secretarías de Estado, ¿sí? Entonces vamos construyendo escenarios que equilibren, que transparenten. Entonces esto va constituyendo lo que sería la agenda de discusión. O sea, tajantemente sobre una postura cerrada no se puede ir. Vamos construyendo esta agenda que nos permita ir construyendo escenarios de consenso y de certeza, de imparcialidad. Pues ahí está. A mí el tiempo se me fue y con esto me voy a despedir. Si ustedes ven posibilidades de que esos consensos sobre una agenda cada vez más amplia por todos los temas que están sobre la mesa y los que ya se pusieron ahí afuera, pueda prosperar en los próximos meses. Yo te diría que creo que sí, no en este periodo, pero es ineludible que se haga un ajuste al marco electoral. Nadie puede ir al 2018 suponiendo que este marco electoral es suficientemente equitativo. El Partido Verde ya se encargó de demostrar que hay que ajustarlo. Cuando menos solo por las actuaciones del Partido Verde es obligado en la reforma electoral. Lo que le falta al PRI es hacer política y construir un acuerdo y no sacarlo así vivo a las brasas en un tema que no había consensado con los demás. Juan, cierro contigo. Pues es un proceso de construcción. ¿Pero ves que viene o ves que no viene? Lo veo complicado. Lo veo complicado porque el PRI no va a apostar a un sistema donde pierda el control y donde sea realmente la ciudadanía quien decida quién gobierna. Muy bien, pues muchas gracias al diputado Juan Romero Tenorio de Morena y muchas gracias al diputado Federico Dorin del PAN, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos mañana aquí, 7 de la tarde, desde la esquina de la información. Mientras tanto, pásenlo muy bien.